en Apocalipsis capítulo 3. No hemos terminado este capítulo, no hemos pasado de los primeros 3 capítulos, pero creemos que lo estamos asimilando bien. Yo estoy asimilando, hermano. Estos pasajes son realmente de mucho provecho, aunque yo sé que ha sido dura la palabra, pero sabemos que Dios es el que habla, no es su servidor, es Dios el que habla a nuestras vidas. Vamos a leer del verso 14 al verso 22. Del verso 14 al verso 22, por favor. Voy a leer el primer verso, usted lee el siguiente y nos unimos en el verso 22. Dice así la palabra del Señor: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Todos juntos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, ahora vamos a meditar en tu palabra. Te pido que quites toda distracción, todo pensamiento contrario a tu voluntad en esta hora. Señor, lo llevamos cautivo a la obediencia de tu Hijo amado Jesucristo, y te pedimos que nos hagas asimilar, aprovechar esta palabra al 100%, que nos edifique, que nos consuele y nos exhorta, Señor, cumpliendo el propósito por el cual, Señor, en esta hora tú la has dispuesto para nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén. ¿Puede sentarse, hermano? Bueno, finalmente hemos llegado a la iglesia de la Odisea. Es la última de estas 7 que Jesucristo les envía una carta. Ya hemos hablado de esto. Por cierto, yo les estaba diciendo que también varios estudiosos de la palabra dicen que estas 7 iglesias representan 7 periodos de la iglesia. Estos 2000 años que llevamos de iglesia, los grandes estudiosos de la palabra dicen que se divide en 7 periodos. Y se me olvidó mencionarles el periodo de Sardis, me quedé mencionándoles hasta Tiatira, si mal no recuerdo. Pero bueno, vamos a recordar, vamos a ver si yo me acuerdo de los periodos. Dijimos que Éfeso era del año 33 al 64 después de Cristo, ¿sí? Si me equivoco, ustedes corrijan. Del 33 al 64 fue el periodo de Éfeso, cuando estaba la iglesia apostólica en su apogeo, la iglesia primitiva, pero poco a poco se fue enfriando y perdió su primer amor. Después viene el periodo de Esmirna. Esmirna fue del año 65 al 313. Fueron 2 siglos y fracción en los cuales la iglesia sufrió mucho por las persecuciones que hubo. Si acuérdense que hubo 10 grandes persecuciones por 10 grandes emperadores. También lo vimos. Fue un tiempo devastador en el que era cristiano, en verdad era cristiano.
En el tiempo de Esmirna no había medias tintas, ¿verdad? Nada de que yo voy a la iglesia porque mi mamá me lleva, porque mi papá me lleva, porque mis hijos van, porque nada de eso. El que iba era porque en verdad estaba dispuesto a dar su vida por Jesucristo. Después viene el periodo de Pérgamo, ¿sí? Pérgamo fue, si me equivoco, ustedes váyanme corrigiendo, hermano. Pérgamo, Tiatira, Sardis. Díganme si me equivoco, porque si no, yo me voy. Sí es Pérgamo. Pérgamo es del 313 al 606 aproximadamente. Fue un tiempo en el que, como ya la iglesia cristiana, el cristianismo se había vuelto la religión oficial del Imperio Romano, pues ya ahora sí todos querían ser cristianos. Ya ahora todo el mundo quería ir a la iglesia. Empezaron a construirse grandes iglesias. Se les empezó a poner el nombre de santo este, santo aquel, santo. Y se empezó a contaminar la iglesia. Se empezaron a introducir doctrinas o religiones que hacían un sincretismo. ¿Qué es sincretismo? Es la unión de varias creencias en una sola. La iglesia cristiana empezó a sufrir sincretismo con religiones babilónicas, con religión griega, con religión romana, con religión egipcia y otras más, ¿sí? Y se empezaron a formar esas religiones que hoy sabemos que la iglesia popular tiene, que es el culto a las imágenes, la veneración, el purgatorio, el bautismo a los pequeños, a los niños. Todo eso empezó en el tiempo de Pérgamo. Pérgamo fue del 313 al 604. En el 604, ¿qué pasó? Fue donde empezó el papado, donde se establece el papado. También explicamos cómo fue que se estableció el papado. Después viene un periodo larguísimo, casi un milenio, del 604 al 1517. Fue el periodo de oscurantismo, la edad medieval, como se conoce en la historia, en la cual la iglesia cayó a lo más degradante. Todos los líderes de la iglesia, los papas, cometían incestos. Se empezó a un tipo de dictadura religiosa. El papado se hizo dueño de toda Europa y parte de Asia. Todo lo que era el Imperio Romano vino a ser ahora dirigido por el papado. ¿Sí? Las naciones no estaban conformadas como hoy en día, ni tenían el poder político y militar que hoy tienen. Francia era súbdito del papado, Alemania era súbdito del papado, Inglaterra era súbdito del papado. No tenían esos nombres. Los franceses eran los francos, estaban los eslavos, estaban los anglosajones, estaban los godos, los visigodos, y no se conocían los países como tal, pero lo cierto es que esas tribus venían a rendirle tributo al papado. Durante este periodo de Tiatira sucedió todo esto. Después viene el periodo de Sardis, que fue de 1517 a 1750. Sardis fue la luz, fue el periodo de la Reforma, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, diríamos, bueno, si fue algo bueno que surge del problema que había con la iglesia papal, la Reforma fue algo bueno, ¿por qué entonces Dios le dice a la iglesia de Sardis: tienes nombre de que vives, pero estás muerto? ¿Sí se acuerda de ese mensaje a la iglesia de Sardis? Bueno, se lo dice porque los reformadores habían estudiado mucho la palabra, estaban buscando que las indulgencias no quitaban los pecados, ¿verdad? Que la única forma de hallar la justicia de Dios, la gracia de Dios, era a través de la fe, no de las obras.
Y surgieron grandes reformadores, ¿sí? Como Zwinglio, Lutero, Calvino y algunos otros. Pero a pesar de todo lo que hicieron a favor de la iglesia, hubo muchos problemas. La iglesia católica no se quedó quieta e hizo un movimiento de contrarreforma. Empezó a sublevar a todos los súbditos, a todos los reinos que estaban bajo su potestad. Y en ese tiempo pasó una guerra muy cruenta, que se cuenta que eran más de 25 millones de personas que murieron por esa guerra religiosa entre los protestantes y la iglesia papal. 25 millones de personas. Quizás hoy en nuestro tiempo diríamos, pues 25 millones, pues no es tanto, si somos más cerca de 8,000 millones de habitantes sobre la tierra. Pero en aquel tiempo, en realidad no había tantos habitantes sobre la tierra, y 25 millones era realmente una mortandad terrible. Pues surgió una guerra que se le llamó la Guerra de los 30 años, entre protestantes e iglesia papal. 30 años duró y no hubo paz durante ese periodo de 1517 a 1750, que fue el periodo de Sardis. Posteriormente se empiezan a tranquilizar las cosas, y llega el periodo de Filadelfia, que usted sabe, la vimos hace 8 días, fue una iglesia que fue fiel a los principios de la palabra. Dice, no se avergonzó de mi nombre. ¿Qué pasó de 1750 a 1000? Algunos dicen que terminó este periodo en 1900. Yo creo que este periodo abarcó hasta 1950 aproximadamente. 1950. ¿Qué sucedió en el periodo de Filadelfia? Vino un despertar de la iglesia. Vino un despertar que movió a los pueblos. El Espíritu Santo se empezó a derramar. La historia registra a un gran predicador que fue de aquellos tiempos, de los años 1700, que se levantó con poder, que se llamaba Jonathan Edwards. Este hombre fue un gran siervo de Dios, lleno del Espíritu Santo, que reconocía a él. Todavía no le llamaban bautismo con el Espíritu Santo, pero por lo que él describe en sus cartas que él anotaba, lo que él estaba propagando a través de la iglesia era ese derramamiento del Espíritu Santo. Se decía que cuando él llegaba a un lugar, la gente se amontonaba porque sabía que iba a haber milagros, que iba a haber sanidades. La gente sabía que cuando él hablaba, la gente empezaba a llorar y no sabían por qué. Simplemente tenían un profundo dolor en su corazón por el pecado. Sentían un profundo dolor por las cosas malas que la gente hacía, y corría la gente a arrepentirse. Era un mensaje de arrepentimiento el que Jonathan Edwards divulgaba o compartía con las personas, y muchos a partir de aquí empiezan a esparcir todo esto. De este movimiento surge también George Whitefield, los hermanos Wesley, que también fueron hombres de Dios, y que también George Whitefield fue también un hombre lleno con el poder del Espíritu Santo. Después surgieron otros más predicadores, pero toda esta ola, este movimiento, generó lo que en aquellos tiempos se le llamaba el movimiento puritano. Y este movimiento fue el precursor de la iglesia Pentecostés. La iglesia Pentecostés surge por ahí de los años 1900. En los primeros años de ese siglo, del siglo XX, surge el pentecostalismo. Allá en Topeka, Arkansas, allá en un instituto bíblico, unos jóvenes se ponen a buscar esa llenura del Espíritu Santo y la consiguen. Y ahí en ese grupo estaba un joven que se llamaba William Seymour. Y a él no le toca
el bautismo con el Espíritu Santo. No empieza a hablar nuevas lenguas. Y él se siente frustrado, se siente mal porque no podía él participar de esa bendición que los demás estaban gozando. Se va, termina su instituto, se va a Los Ángeles, California. Y ahí en Los Ángeles, California, él no estaba quieto, quería a fuerza recibir esa bendición del bautismo con el Espíritu Santo. Y en un día compartiendo en una iglesia bautista, él llegó a predicar en una iglesia bautista, él empieza a hablar acerca de la segunda experiencia de gracia, que era, le llamaban así al bautismo del Espíritu Santo. Y él empieza a compartir. Los bautistas los sacaron, hermano. Los sacaron de la iglesia, literalmente. Pero cuando lo corrieron, algunos de los miembros de la iglesia se acercaron con William, o Guillermo, como también se le conoce, Guillermo Seymour, y le dijeron: nosotros queremos eso que tú estás diciendo, queremos sentirlo, queremos experimentarlo. Y se pusieron a buscar la llenura del Espíritu Santo, se pusieron a buscar. No fue fácil, pero ¿sabe qué? Llegó la llenura del Espíritu Santo. Empezaron a hablar nuevas lenguas, se empezaron a congregar ellos en una bodega sobre la calle Azusa, que todavía existe esa calle, allá en Los Ángeles, California. Y empezaron las reuniones. Eran unas reuniones que se describen como algo sorprendente. Cuando estaba en las reuniones, dicen que por las noches se veía como si estuviera un fuego alumbrando en ese lugar, y que la gente se sentía atraída a meterse a ese lugar. No sabían por qué, pero la gente sentía ese deseo de llegar ahí y postrarse delante de la presencia del Señor, que se sentía fuerte en ese lugar. William Seymour, cuando predicaba, dicen que él se cubría el rostro porque era tanta la presencia del Señor que no resistía estar compartiendo sin estar con el rostro cubierto. Y estaban desde temprano hasta altas horas de la noche, culto tras culto, tras culto, tras culto. Llegaba gente de Europa, llegaba gente de Asia, llegaba gente de África a ver lo que sucedía en esa bodega de la calle Azusa. Fue algo realmente sorprendente, hermano. De ahí nacimos nosotros, la iglesia Pentecostés, una iglesia de milagros, una iglesia que cree en el poder del Espíritu Santo, una iglesia que cree en los dones del Espíritu Santo, una iglesia que cree que los dones no han cesado, que las lenguas siguen con nosotros, que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que Él no va a cambiar, pero que necesitamos buscarlo de todo corazón. Dice la palabra: si me buscan de todo su corazón, me van a encontrar. Eso es lo que Dios está buscando, una iglesia que le busque con todo su corazón. Por eso yo le digo, yo creo que la iglesia realmente de Filadelfia fue hasta los años 50 o 60. A partir de esos años 60 se empieza el último periodo, que es el periodo que vamos a empezar a ver aquí, que es la Odisea. Una iglesia tibia, una iglesia que se sienta en sus laureles. La palabra tibio, podríamos mencionar sobre los alimentos, pero yo quiero que entienda usted la palabra tibio. Espiritualmente hablando, se refiere a la indiferencia, a la apatía. Eso es como era la iglesia de la Odisea, una iglesia indiferente, una iglesia apática, una iglesia que ya no quería saber nada más porque sentía que ya tenía todo. Vamos a empezar a ver acerca de esta iglesia. La Odisea era una ciudad muy próspera, hermano. Era una ciudad como todas las que hemos estado viendo en estos días de jueves. La Odisea era una ciudad económicamente fuerte, pudiente. Lo que más sobresalía ahí era la industria textil. Ahí hacían unas telas de lana negras que eran relucientes. La gente iba especialmente a la Odisea
a comprar la tela de lana negra, que era única, ¿sí? Así como la púrpura era única en Tiatira, así también la lana negra era única en la Odisea. Nadie producía mejor tela de lana oscura que la Odisea, y la gente estaba fascinada. Esto era causa de ingresos altos en esa ciudad. Y también había ahí un templo a Esculapio. Esculapio era el dios de la medicina. Y ahí la gente de ahí, los médicos de ahí, producían un ungüento para los ojos muy bueno, un colirio para los ojos muy bueno. Y la gente iba por estas cosas ahí a la Odisea, por el comercio, por las telas y por esos ungüentos. Pero también en la Odisea era una ciudad que carecía de agua. No había una fuente de agua que alimentara bien a la ciudad. Entonces tenían que tomar de una ciudad que estaba a 10 kilómetros, que se llamaba Hierápolis, y a través de un acueducto llegaba el agua. Pero ¿qué cree usted? Que esa agua era una agua termal. Las aguas en Hierápolis eran de sanidad, ¿sí? Se le consideraba el agua termal muy buena para la salud, como hoy quizás usted haya escuchado aquí de los manantiales de Tehuacán con sus aguas termales. Bueno, así también había allá, pero cuando llegaban, después de 10 kilómetros, desde Hierápolis a la Odisea, el agua llegaba tibia, y a la gente no le gustaba el agua tibia. De hecho, las personas que probaban esa agua a la primera, ¿sí? Es decir, caían, vamos a decir, de su llave, aunque no había llaves en aquel tiempo, pero que les salía el agua de la llave y la probaban, hasta les daban náuseas y ganas de vomitar, ¿sí? Entonces vea cómo Dios, Jesucristo, toma todas estas situaciones de la ciudad para ejemplificar el mensaje que Él le quería dar a la iglesia, ¿sí? Vamos entonces a ver el remitente. ¿Quién es el que escribe la carta? Como en todas las anteriores, el que escribe es Jesucristo. Y Él en esta ocasión se describe en el verso 14 como el amén, como el testigo fiel y verdadero, y como el principio de la creación. Vamos entonces a ver por qué se dice el amén. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1:20 que todas las promesas son en Jesucristo sí y amén. Amén es una palabra que describe algo fijo, algo firme por parte de Jesucristo, algo inconmovible, dirigido, que es de rígido cumplimiento. Eso es lo que Jesucristo les está diciendo a la iglesia de la Odisea. Él les está diciendo la palabra que yo les voy a dar es algo cierto. No piensen que estoy jugando. Todo el mundo dice que yo soy amor, sí soy amor. Que yo soy bondad, sí soy bondad. Que yo soy puro corazón, vamos a decirlo así, soy puro corazón. Pero también, cuando les doy una exhortación, créanme que lo voy a cumplir. Crean que si les estoy diciendo que si siguen tibios, los voy a vomitar de mi boca, así va a ser. Es lo que les está diciendo Jesucristo a la iglesia de la Odisea. Soy el amén, el que dice algo y lo cumplo. Y lo sustenta con la siguiente descripción que se hace. Dice, Él es el testigo fiel y verdadero. Jesucristo es el testigo fiel y verdadero. Es decir, Jesucristo les está diciendo, yo sí soy fiel, no como ustedes, que en la iglesia son y allá afuera no lo son. Así era esta iglesia. Estaba dentro de la iglesia, dentro del círculo de la iglesia. La iglesia era fiel, eran cristianos, pero allá afuera eran como cualquier otro, ¿sí? Se revolvían entre todos. Jesucristo les está diciendo, yo no soy como ustedes, tibio, yo soy fiel,
y soy verdadero. Y finalmente les dice, soy el principio de la creación. Aquí yo quiero que entiendan bien esto, porque hay sectas, hay religiones que han malinterpretado esto. Han dicho, si Jesucristo dice que es el principio, es que entonces tuvo un inicio, ¿sí? Si no, pregúntele a los testigos y a los mormones, ¿sí? Ellos dicen que Jesucristo fue un ser creado. Fue un ser creado, porque en la Biblia dice que Él tuvo un principio. Y toman, entre otros muchos versos, toman este como una referencia para decir que Él fue, como fue principio, entonces tuvo que haber sido creado. Pero aquí la frase que se ocupa, el principio de la creación, no significa que Él haya sido creado al principio de la creación, sino que Él es superior, ¿sí? La palabra principio denota supremacía y preeminencia. Eso es lo que significa principio, de acuerdo al texto griego. Acuérdense que la Biblia fue escrita en griego. Entonces la palabra principio no se refiere a una sucesión, ¿sí? Quiero que entiendan esto. Cuando usa la palabra principio, Jesucristo no se está refiriendo al principio que conocemos como tienes un principio y tienes un final. No, sino que se está refiriendo a un lugar, a una posición de supremacía y preeminencia, ¿sí? Por ejemplo, nosotros somos muy dados a los que hablamos, para que se entienda la enseñanza, a mencionar partes, ¿verdad? Y decimos la primera parte, que es el principio, la segunda parte, que es el medio, y la tercera, que es el final, ¿sí? O cuando sabemos que hay cosas que hacer y que son por pasos. ¿Por dónde empezamos? Por el principio, ¿sí? Ese es el concepto que nosotros tenemos al hablar del principio. Pero el concepto bíblico no es de esa forma. El concepto, cuando está diciendo yo soy el principio, se refiere a yo soy supremo, yo soy preeminente, yo estoy sobre todo lo demás. Y hay pasajes que nos van a hacer comprender mejor esto. Por ejemplo, hay uno que está en Colosenses 1:15 al 16. Colosenses 1:15 al 16. Cuando llegue con usted un testigo de Jehová, un mormón, un arriano, ¿sí? Bueno, ya no hay arrianismo, pero los testigos de Jehová surgieron del arrianismo de los siglos pasados. Entonces, cuando le lleguen estas personas y le digan, es que Jesús es un ser creado, usted dígale, mencióneles Colosenses 1:15, 16. ¿Quién tiene Colosenses 1:15, 16, por favor? Que me lo pueda leer. Gracias, hermana Lili. Todo fue creado por Él y para Él. Todo fue creado por Él, ¿sí? O sea, no fue creado Él en medio de la creación o al principio de la creación, sino que todo fue creado por Él y para Él. Ahí menciona también una palabra, primogénito. También la palabra primogénito no se refiere a que haya nacido antes de la creación, sino que también la palabra primogénito aquí denota supremacía y preeminencia, ¿sí? Hay que saber entender esto, porque si no lo entendemos, por eso es que surgen las confusiones o herejías, como en estos dos grupos religiosos que le estoy mencionando. Más adelante hay otra palabrita que la tenemos también que entender de acuerdo a la perspectiva griega para comprenderla, pero ahorita la explicamos. Bueno, entonces, por eso es que Jesucristo se refiere a Él como el amén, como el testigo fiel y verdadero y como el principio de la creación. Bueno, ¿y qué tiene que ver que sea el principio de la creación de Dios? ¿Qué tiene que ver con la iglesia de la Odisea?
Pregúntole yo a usted, ¿qué tiene que ver o por qué Jesús se da a conocer como el supremo de la creación? ¿Sabe por qué lo hace? Porque la iglesia de la Odisea decía, es que nosotros somos ricos, nos hemos enriquecido y... ¿qué más? Aprendamos a leer con entendimiento. Dice, y de nada tenemos necesidad. Quiere decir que esa iglesia sentía que no necesitaba nada. Pensaba que ellos podían ser autosuficientes, autosustentables. Es decir, no necesito nada de ti, Dios. Así le estaban diciendo a Jesucristo o a Dios. No necesito nada de ti, yo dependo de mí. Pero Jesucristo les dice, o sea, todo lo que tú tienes es por mí. Todo lo que tú tienes es por mí, porque yo soy el principio, el supremo de la creación, el que dijo y se hicieron todas las cosas. Ay, Jesús, pero tú no hiciste mi casa. Quizás Él no la hizo, pero la materia prima, ¿de dónde sale todo lo que tenemos? Toda la materia prima es de la creación, hermano. De los árboles, de los cerros, de las piedras, todo lo que tenemos. Sí, hasta el coche que usted tiene es materia prima que viene de la creación de Jesucristo. Entonces por eso Jesucristo les dice, yo soy el que soy dueño de todo. Sí. A mí no me vengas a presumir de que no necesitas nada, porque todo lo que tú tienes es porque yo lo he creado. Así se la puso a la iglesia de la Odisea. Vamos a ver las características de reprensión. Si usted se da cuenta, así como la iglesia de Sardis, la iglesia también de la Odisea no tienen características de exaltación. Jesús no les pudo decir, pero yo conozco que tú eres fiel, que aborreces a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, que te esfuerzas, que eres paciente. No le dice nada en reconocimiento a la iglesia. La Odisea estaba igual de frita que Sardis. Sí. Y engañada igual que Sardis. Acuérdense cuál fue el mensaje que Jesucristo le dice a Sardis. Tú tienes nombre de que vives, pero estás bien muerto. Bueno, el bien muerto ya se lo agregué, ¿verdad? Pero estás muerta. O sea, te sientes que estás viva. La gente piensa que estás viva, porque hay muchos en tu iglesia, porque se dicen ser cristianos, pero están muertos. En la Odisea pasaba algo similar. También estaban engañados, pero la situación era más crítica, porque aquellos, los de Sardis, tenían el nombre, es decir, ante la demás gente, la gente creía que ellos eran verdaderamente cristianos. La Odisea no. En la Odisea no. Los cristianos se revolvían entre la gente, ¿sí? Hacían lo mismo que la gente. Eran pura falsedad los de la Odisea. Entonces Jesucristo les da este mensaje de reprensión y les dice en el verso 15 y 17, les dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué va a pasar? Te vomitaré de mi boca. ¿Qué va a pasar, hermanos? Todos juntos a la de 3. 1, 2, 3. Sí. Y se lo está diciendo a la iglesia. Sí. No se lo está diciendo a la gente que está allá afuera. Se lo dice a la iglesia. Por cuanto no eres caliente ni frío, sino que eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Fíjese qué cosa tan despreciable. El vómito es algo desagradable. Sí. Es algo que bueno, no se puede tolerar. A veces nos ayuda a sentirnos mejor, sí, pero el alivio es para nosotros. Pero lo que vomitamos es un desecho. Es un desecho. Entonces Jesús dice, es que es algo nauseabundo, una persona tibia, una persona apática, es algo nauseabundo para mí. Una persona que está con un pie adentro y con otro afuera.
Y tal parece que Jesucristo está diciendo, pues mejor sé frío. Y diríamos, ay, ¿cómo es que Jesucristo quiere que las personas sean mejor frías? ¿Sabes por qué es mejor que una persona sea fría? ¿Sabes por qué es mejor que una persona sea fría? Porque una persona que está fría, cuando siente el calor, ¿sí?, siente deseos de estar bajo ese calor. Cuando un corazón está frío y ve la luz, el fuego del Evangelio, tiene deseo de estar en ese fuego. Tiene deseo de estar en ese fuego. Por eso es que Jesús dice en esta palabra, dice, por cuanto no eres frío. Sí, pero no es que quiera Jesucristo que la gente sea fría, sino que la frialdad nos va a conducir a lo caliente. La frialdad nos conduce a lo caliente. Usted lo sabe, hermano. Cuando hemos tenido climas extremos, fríos, ¿qué queremos? Estar cobijaditos, ¿verdad? Queremos estar arropaditos, tomarnos una taza de café o de té o de chocolate, lo que tú tomes, bien tibia, bien caliente, ¿verdad? Bien caliente para entrar en calor. Entonces lo que Jesús, es como cuando el malhechor estaba en la cruz junto a Jesús. Él tenía su corazón entenebrecido, pero al ver a Jesús, su corazón frío, dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Ese corazón frío, al estar en la presencia de Jesús, dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesucristo le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Un corazón frío es mejor que un corazón tibio, porque un corazón tibio es aquel que viene y dice, ay, el hermano siempre dice lo mismo y ya va a empezar con lo mismo y siempre predica de lo mismo. ¿Qué no se choca el hermano? ¿O qué de antiguo está ya demente, que no se acuerda que eso lo dijo hace 8 días? Y son esas personas que se quejan de escuchar siempre el mismo mensaje y el mismo mensaje, pero son las personas que también nunca cambian y siguen igual en su vida espiritual, tibios. Esa es la realidad. Es mejor alguien que entra frío, que entra completamente, quizás mató ayer a 20 personas, quizás estuvo en una relación homosexual, quizás estuvo haciendo cosas indeseables, pero que viene aquí, escucha el mensaje y se arrepiente, que una persona que tiene aquí 40 años y no cambia, escucha el mensaje, se aburre mejor, se duerme porque dice, ay, no, es que yo lo hubiera dicho mejor que el hermano, yo lo hubiera dicho mejor que el pastor, yo tengo más conocimiento, yo fui a un instituto, yo estudié el discipulado, yo soy mejor que él, pero bueno, pues alguien tiene que estar al frente, ¿no? Entonces, ese es un corazón tibio. Mejor ser frío. ¿Y qué decir caliente? Mejor caliente, ¿verdad? Mejor ser caliente, una persona apasionada, como lo fue Pedro, que con todos sus defectos, pero él era el al que le dijo Jesús, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y fue al que Jesús le entregó las llaves del reino, esas llaves que hoy muchos confunden para decir que tú puedes hacer y deshacer lo que quieras. No, esas llaves no son para que tú hagas y deshagas todo lo que quieras, hermano. Cuando la palabra de Dios dice que Jesús le entregó las llaves a Pedro, fue para que abriera las puertas al evangelio en medio de los gentiles. ¿O no fue lo que hizo en el día de Pentecostés Pedro? ¿No fue el primer mensaje que dio a los gentiles y que se convirtieron más de 3,000 personas? A eso se refería con las llaves para abrir. ¿Sí? Pedro fue el que abrió, aunque Pablo fue el apóstol de los gentiles, pero Pedro fue el que empezó la predicación a los gentiles. ¿Sí? Entonces, nosotros vemos aquí cómo a Jesús no le gusta la gente tibia, hermano. A Jesús le gusta la gente apasionada,
La gente que busca y dice, hoy voy a ganar uno más para Cristo, uno más para Cristo, uno más para Cristo. Y tiene en su corazón el deseo de uno más para Cristo, que en su trabajo está pensando en ganar uno más para Cristo, un alma más para Cristo, un compañero de la escuela más para Cristo, un vecino más para Cristo. A veces nosotros ni siquiera queremos que nuestros vecinos se enteren que somos cristianos por el testimonio tan malo que damos. No queremos que nos vean con la Biblia en la mano porque sabemos que nos van a criticar. Hoy el Evangelio es vituperado, hermano. El Evangelio de Jesucristo está por los suelos, no por los fríos ni por los calientes, sino por los tibios. Por los que vivimos vidas así, ¿sí? Los que vivimos vidas a medias. Aquellos que nos gusta escuchar la música, nos gusta, que ya salió el disco nuevo de tal cantante cristiano, ya lo estamos comprando, o peor aún, lo estamos descargando de internet pirata, y ahí lo traemos a todo volumen en el carro, pero no cantamos, o venimos a la iglesia y estamos como palos, no cantamos. No nos gusta cantar. Es que a mí no me gusta esa música, es que a mí el ruiderazo me molesta, es que... Y le ponemos miles de pretextos a hacer lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios nos dice que debemos sacrificar alabanza al Señor, pero no. Muchos de los que estamos aquí, la inmensa mayoría, creemos que el tiempo de alabanza es el tiempo para que tú te des tu manita de gato, para que vayas todavía a la tienda y te compres tu botella de agua, y entonces ya llegas aquí a la hora de la predicación bien hidratadito, bien maquilladito, bien bonito, bien bonita, a escuchar la predicación. Y creemos que esa es la vida cristiana. Y la alabanza se esfuma. No nos gusta. Y así somos muchos, hermanos. Por eso yo les he dicho a ustedes, el asistir a la iglesia es lo que nos da muchas veces el diagnóstico de nuestra vida espiritual, sin querer queriendo. Como yo les he dicho, vas al consultorio y ya sabemos de entrada lo que puede tener una persona, tan solo con verle el aspecto. Va así, uy, pues tiene un dolor, está amarillo, está anémico, está itérico, tiene un problema en el hígado. Ya lo sabes sin que la persona te lo diga, ¿sí? Así también el asistir a la iglesia. Venimos al 5 para las 7 barriéndonos y creemos que estamos bien delante del Señor, pero déjame decirte que estamos bien mal. Eres tibio y puedes expresar como esta gente que dice, es que yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, Dios me bendice. Bueno, eso es lo que tú dices, pero el Señor le dice a la iglesia de Laodicea, eres un desventurado, eres un miserable. Estas dos palabras nos hablan de la condición de la iglesia, y luego las otras tres hacen referencia a lo que yo les decía, cómo estaba la iglesia, lo que la hacía una iglesia, lo que le hacía a la ciudad una ciudad próspera. Cuando Jesucristo habla de pobre, les dice, eres un pobre, ciego y desnudo, les dice también lo que tenían que hacer. Con respecto a la pobreza, les dice, ahí en el 3:17, dice, en el 18, perdón, dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas verdaderamente rico. Compra oro refinado en fuego. Fíjese, aquí es la segunda palabra que le digo que debemos de aprender a entender el pensamiento griego para entender la palabra. O sea, si le está diciendo eres un pobre, ¿cómo le está diciendo compra? Si se supone que un pobre no tiene dinero, ¿o no? Le dice, eres un pobre, entonces ¿qué necesitas hacer? Compra. Es como cuando te dicen, le decías a tu mamá, mamá, ¿puedo ver la tele? Sí, mijito, está bien, ve la tele, nada más no la prendas, ¿sí? Como ese tipo de situaciones es si no aprendemos a entender el pensamiento griego.
Le dice Jesucristo a la iglesia: eres un pobre, ¿y qué tienes que hacer? Comprar. Pero el comprar no significaba desembolsar un dinero, sino adquirir. Eso es lo que significa la palabra comprar bíblicamente. Adquiere de mí, ¿sí? Para que podamos entender. A lo mejor usted ni siquiera se había percatado de este juego de palabras. O sea, soy pobre, pero el Señor quiere que compre. O sea, ¿cómo voy a comprar si no tengo dinero? Pero la palabra comprar no se refiere a que tú desembolses dinero, sino a que tú adquieres. Y dice, por ejemplo, Isaías 55, verso 1, dice ahí, dice, puedes adquirir sin comprar, pero sin gastar. No sé si alguien me pueda leer rápidamente esa cita, Isaías 55, 1. Fíjese, gracias hermana Nani. Aquí nos está volviendo a decir, dice, los que no tienen dinero, o sea, como no tengo dinero, y me está diciendo que compre. Pero vuelvo a repetir, comprar no se refiere a desembolsar dinero, sino a adquirir, ¿sí? Bueno, después de este breviario cultural, Jesús le dice a la iglesia, para que seas verdaderamente rico, dice, compra oro refinado. ¿Qué simboliza el oro refinado? Pregúntole yo a usted, ¿qué simboliza el oro refinado? Bueno, como ya se me está acabando el tiempo y siento que no me va a dar tiempo, vea usted lo que dice Primera de Pedro 1.7. Primera de Pedro 1.7. Alguien que lo tenga y que me lo quiera leer rápidamente. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Gracias, hermano José Alfredo. Estamos viendo entonces aquí que nos está diciendo, mucho más preciada que el oro refinado es la fe. Fe. Entonces lo que Jesucristo le está diciendo a la iglesia de Laodicea, lo que tú necesitas realmente es tener fe. Lo que necesitas realmente es tener fe. Mira, hermano, si nosotros no tenemos fe, estamos perdidos. Así se lo digo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. A veces decimos, sí tengo fe, pero no lo demostramos. No lo demostramos. No creemos en la palabra que Jesucristo le dijo a sus discípulos: cuando estén ante principados, ante magistrados, no tengan miedo de lo que han de hablar, porque yo en aquel momento les daré las palabras que tienen que hablar. Y muchas veces no compartimos la palabra, se los decía la vez pasada, porque decimos, es que no me he preparado, es que no he llevado un curso de evangelismo, es que no sé mucho, es que se me lengua la traba, y ponemos miles de pretextos. Dios le decía a Moisés, aquel que hizo el oído no hará que oigas, aquel que hizo el ojo no hará que veas, aquel que hizo la lengua no hará que hables, porque Moisés estaba igual que muchos de nosotros. Él decía, ay no, Señor, es que yo soy pobre de palabras. Y Dios le dice, nada de eso, yo voy a hacer que lo puedas decir. Pero no confiamos en la palabra del Señor. Jesús dijo, todo aquel que cree en mi nombre pondrá las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Pero no lo creemos. Tenemos un enfermo y ¿qué es lo primero que hacemos? Recurrimos al médico. Yo lo entiendo que muchas veces nos desanimamos porque lo hacemos y en lugar de que sane se muere. Eso es lo que a veces nos ha pasado, ¿verdad? En lugar de que sane se muere. Pero tú persevera creyendo en la palabra. Es como cuando empezamos a dar nuestros primeros pasos cuando somos pequeños. Y un niño nos puede enseñar más a nosotros. Por eso Jesús decía, de ellos es el reino de los cielos, porque ellos aunque se caigan y lloren y se lastimen y se raspen, pero lo vuelven a intentar. Pero usted y yo no. Usted y yo vemos que no hay mejoría y decimos, pues Señor, esa promesa creo que no es para mí.
Jesús dio la promesa para todos los discípulos, los que creen en su nombre. Él no dijo nada más los apóstoles, no nada más el profeta, no nada más el pastor, no nada más. Es para todos, hermano. Id y predicar el evangelio. Ay, no, para eso está el pastor. Para eso yo le doy diezmo al pastor. Para eso yo ofrendo para que el pastor vaya. No, Él dijo que todos. Porque cuando estemos delante de la presencia del Señor, Él no va a decir, a ver, el pastor tiene que dar cuentas por todos. Sí tiene que dar cuentas, pero las promesas que dejó individuales para cada persona tiene que ser responsable de lo que Él delegó, hermano. Cada persona va a ser responsable. Mire, muchos de nosotros estamos y decimos, ay, es que el Señor a mí no me dio ningún don. Soy el patito feo de la iglesia porque siento que yo no sirvo para nada. ¿Sabes por qué sentimos que no servimos para nada? Porque no hemos empezado a ejercer. Tenemos un pensamiento contrario a lo que Jesucristo o lo que Dios nos enseña en su palabra. Él le dijo a Josué y a los sacerdotes, empiecen a caminar, y cuando empiecen a caminar, el río se va a abrir. Es decir, no esperen a que el río se abra para que ustedes caminen, sino que ustedes tienen que empezar a caminar para que el río se abra. ¿Sí? Pero nosotros no, queremos primero que el río se abra, queremos primeramente que salgan estrellitas de nuestra mano, o que de momento se ilumine, ¿verdad? Como suceden en las películas de superhéroes, y que digamos, ya tengo el poder, ¿verdad? Y así ir a orar por los enfermos. Así no sucede, hermano. El hermano David, nuestro pastor, él nos decía que cuando estaba allá en la iglesia de la Calzada de Guadalupe, allá por él nació espiritualmente hablando en una iglesia que se llamaba la Iglesia de Jesucristo en la República Mexicana, una iglesia pentecostés. Ahí le compartieron la palabra y él sintió ese deseo de predicar, pero como en muchos de nosotros nos pasa, no vemos nada claro, no vemos respaldo. Ahí es que no me apoya el pastor, es que no encuentro un equipo de trabajo, es que tengo muchas cosas que hacer, es que muchas cosas, y al final de cuentas nos enfriamos. Y así hizo el hermano David. Se fue de ahí de la iglesia de la Calzada de Guadalupe, se regresó a su tierra, Aljojuca. Pero ya en Aljojuca le empezaron a salir unos tumores en su cuerpo. Él así lo describe. Y entonces, pues empezó a preguntarse qué pasaba, y empezó a renovar su vida espiritual con Dios. Se regresa a México de nuevo con su hermano Rubén. Y allí empiezan a buscar la promesa del bautismo del Espíritu Santo. Hasta que llega. Y en ese momento, cuando le llega la promesa del Espíritu Santo, él empieza a tener el deseo, surge en él el deseo de compartir la palabra. Se va un tiempo a Hidalgo, se va otro tiempo a Guerrero, no a las calles de Hidalgo y Guerrero, sino a los estados de Hidalgo y Guerrero. Y no pasa nada, predica, tiene problemas con la ley, porque en aquel tiempo estaba muy penado hablar del evangelio, y se regresa. Pero él tenía todavía el deseo de seguir predicando la palabra, y se va ahora al norte de Veracruz. Se va por allá por Pánuco, por Papantla, por algunas ciudades de por allá, sin que sucediera nada. Ya no empezaban a perseguir, porque él se paraba en un lugar. No pedía que cuando llegaba, él no pedía que, a ver, voy a ir a evangelizar por allá y todas las iglesias quiero que se me junten, que me hagan cadenas de ayuno, que me hagan cadenas de oración, que se pongan todos a estar intercediendo. Nada, como ahora hacen pues los evangelistas, ¿verdad? Va a haber un evento y todas las iglesias se juntan para que llegue el señor evangelista y el evento sea todo un éxito. No, él iba solo con Dios, ¿sí? Él iba solo con Dios. Y al llegar a Papantla, entonces
ahí encuentra un lugar y empieza a enseñarle a los pequeñines, les empieza a enseñar a algunos niños que había en una tiendita donde él fue a comprar, y les empieza a predicar la palabra, y luego a esos niños les gusta y traen a otros niños, y a otros niños, y a otros niños, y luego empiezan a llegar los papás, y ahí es donde empieza Dios a usar su vida en milagros. Ahí es donde le llega el primer paralítico y ora al Señor, y ese paralítico salió caminando de ese lugar. Ahí también fue donde hubo la primera resurrección que Dios hizo a través de la vida de nuestro pastor. Pero ¿qué tuvo que pasar? ¿Por qué le estoy contando esto? Porque él primero se tuvo que salir a sufrir, y no fue a la primera. No fue a la primera. Tuvo que irse cuando su familia se enteró que él era cristiano, su mamá le dijo: prefiero verte muerto a que tú profeses esa fe. Y lo corrió de su casa. Aquí no me vengas, lo corrió. Cuando se fue a andar predicando, no dijo: pues voy a juntar mi dinerito o voy a hablar a las iglesias que me manden una ofrenda para que yo me vaya a predicar. No, él no andaba pidiendo dinero, hermano. Como hasta sus últimos días nunca lo hizo. ¿Sí? Siempre confió en Dios, porque él dijo: si Él me llamó a servirle, Él me tiene que sustentar. Y se las vio muy difíciles, hermano. Se las vio muy difíciles. Viajaba, no crea que tenía una gran maleta Samsonite. Viajaba con una caja de cartón, ¿sí? Ya llevaba sus pertenencias. Se tenía que quedar a veces en los caminos. No había caminos como ahora, no había autopista, viajaba en tren, y a veces las estaciones de tren quedaban muy lejos de los lugares donde él quería ir, y se quedaba al intemperie. Dice que para que las víboras no se acercaran a él, le habían dicho que tenía que poner una cuerda alrededor de donde él dormía, y así dormía al intemperie, sin casa de campaña ni nada. Pero él sentía esa pasión por predicar. Y cuando nosotros sentimos pasión por Dios, Él recompensa, hermano. Y es cuando Él va a derramar sus dones en tu vida. A algunos, hermano, déjeme decirle algo. Dios actúa con las personas de diferente forma. Hay personas que por aquí creen y ya Dios les da un don, ¿sí? Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Pero habemos otras que tenemos que luchar, como lo hizo William Seymour, cuando vio que todos sus compañeros del instituto estaban hablando en lenguas y él no hablaba, y dijo: pero a mí, ¿por qué? ¿Por qué yo no puedo hablar? ¿Por qué Dios no me bautiza con el bautismo del Espíritu Santo? Pero no se rindió. Él perseveró y se fue a predicar la palabra de Dios, a predicar algo que él ni siquiera lo había experimentado, pero sabía que era real, que era el bautismo con el Espíritu Santo, y lo predicó. Y después de que él hizo eso, Dios se lo concedió. Y Azusa quedó para la historia, hermano. Esa calle de Azusa quedó para la historia. De ahí se propagó el evangelio como nunca. Se fue a Europa. Venían de Europa misioneros, pues se iban llenos de ese poder del Espíritu Santo a seguir predicando. Se fueron a Asia, se fueron a África, se vinieron a América Latina también. Porque un hombre tuvo el deseo, el esmero, y luchó con Dios como Jacob. Como Jacob, que le dijo: no te voy a soltar, Señor, hasta que me bendigas. Y Dios: suéltame, que ya está por amanecer, y no te voy a soltar hasta que me bendigas. Así debemos de ser nosotros, hermanos. Ya se me acabó el tiempo, perdónenme porque no pude terminar la odisea, pero dentro de 8 días terminamos. Póngase de pie, hermano. Vamos a dar gracias en esta hora por la palabra del Señor. El Señor viene por una iglesia viva, hermano. El Señor viene por una iglesia apasionada por Él. Viene por una iglesia que demuestre realmente que le ama a Jesucristo. Viene por una iglesia llena del Espíritu Santo. Si nuestras lámparas están vacías, es tiempo de llenarlas. Es tiempo de llenarlas. Es tiempo de decirle al Señor: Señor Jesucristo, yo
te acepté hace 40 años, pero realmente no he visto, Señor Dios, ese cambio en mi vida. Hoy te entrego mi vida con todo mi corazón, Señor. Hoy quiero en realidad que tú obres en mi vida, que tú me dirijas, ser como esa hoja, Señor, guiada por el Espíritu Santo, que no sabe de dónde viene ni a dónde va, pero Señor Dios, con la guía de tu Espíritu Santo sabré que voy a un lugar seguro, Señor Dios. En esta hora venimos delante de tu presencia.